están las células encargadas de la producción de los espermatozoides. Por aquí hay una membrana basal, lo vamos a ir a ver en el otro microscopio. Y aquí afuera hay unas células llamadas intersticiales. Intersticiales. Miren, esta de aquí son unas células llamadas células de Sertoli. Ya. ¿Qué pasa? Miren, esas células de Sertoli están dentro de los túbulos seminíferos. Y afuera hay unas células llamadas células de Leydig. Están aquí afuera, se llaman células de Leydig. Ahí sí ves. ¿Sí ves ahí? Ya. Bueno, ahora miren, ¿cuáles son las famosas gonadotropinas? FSH. ¿Quién las produce? ¿Quién las produce? ¿Quién las produce? Ahora, ¿quién estimula la producción de esta FSH y LH? ¿Quién estimula la producción? ¿Quién? La GNRH. ¿Ya? Ahora, esta GNRH, ¿quién la produce? El hipotálamo. ¿Verdad? Bien. Aquí sí hay conexión. Hay eje, hipotálamo, hipófisis, testículo. Eje, hipotálamo, hipófisis, testículo. Si hay una conexión. Ahora, ¿cómo es la regulación de ese eje? ¿Quién es el principal estimulante de la retroalimentación negativa y positiva? ¿Quién? Ismael, ¿quién es? De la alimentación positiva, Pero ¿cuál será el estimulante para que se active ese hipotálamo a producir GNRH? No, obviamente, si hay esta producción, se desencadena acá, ¿no es cierto? ¿Quién será? ¿Los niveles de quién? LH o FSH. ¿Tú el H qué es? El nivel de Pero si sabe, ¿por qué no dice? ¿Ah? Porque sus espermatozoides son hormonas. No son hormonas, esos se lanzan fuera de los. Esos no son hormonas. ¿Quién es la hormona? La testosterona. ¿No es cierto? Bueno, entonces, verá, viene el eje así, miren. Hipotálamo produce este factor liberador. Acá se produce la FSH, la LH. Y esto viene aquí a los túbulos seminíferos para que produzcan ¿qué? Testosterona. Ahora, hemos hablado de dos células, las células de Leydig y las células de Sertoli. ¿Ya? Las células de Sertoli están dentro del túbulo seminífero, las células de Leydig están fuera, ¿no? Miren, vamos primero por esta de acá, la LH. Para que estas lleguen y estimulen en este caso el testículo a producir testosterona y espermatozoides, ¿qué debe haber? Receptores, ¿cierto? ¿Dónde van a estar esos receptores? Aquí y aquí. En las células de Sertoli y en las células de qué? De Leydig. De Leydig. ¿Dónde estaban las células de Leydig? Afuera. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los receptores, miren. En estas células de Leydig. ¿Ya? Cuando llega la LH, de ella la produce ¿quién? La hipófisis busca la sangre
¿Y se va a unir a dónde? A los receptores ubicados en dónde? Las células de Leydig. ¿Qué va a hacer la LH? Le va a decir a la célula D que produzca ¿qué? Testosterona. ¿Ya? La testosterona. Ella produce la testosterona. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esa testosterona? Miren, esa testosterona se produce y ¿a dónde se va? Miren, ¿a dónde se va? ¿A dónde se fue? ¿Ah? ¿A dónde se fue? Al túbulo seminífero. ¿Por qué? Estas células que ustedes ven aquí, estos rojitos que marqué, ¿qué eran? Las células de Sertoli. ¿Ya? Y estas que están aquí, ¿quiénes son? Son las famosas espermátidas o espermatogonias. ¿Ya? Es decir, son las que van a dar origen ¿a quién? A los espermatozoides. Hay un montón de células, ya las van a ver en la lámina. ¿Ya? Hay un montón de células aquí que se van a transformar y una vez que ellas maduran, no que maduran, que ya se diferencian, ¿se forman qué? ¿De dónde son lanzadas? A la luz. ¿Cierto? A la luz del túbulo seminífero. ¿Ya? Ahora, yo hablé de dos células importantes en el testículo. Hablé de las de Leydig y las otras. ¿Alguien me puede decir qué función cumplirán esas de Sertoli? Por la ubicación. Levanten la mano y díganme. Levanten la mano y díganme. A ver. De una manera así. Ellos producen una inhibina que también regula la concentración de FSH y D. Y tiene que haber un mecanismo también que ayude a retroalimentar. Pero el hipotálamo va a obedecer. Si hay mucha testosterona, ¿qué hace el hipotálamo? Baja la cantidad de ¿qué? De FSH y LH. Recuerden que aquí sí hay conexión. Eje, hipotálamo, hipófisis, testículo. Aquí sí hay conexión. Habíamos hablado que en la paratiroides y en el páncreas no hay. ¿Ya? ¿Qué otra función cumple? Con la ubicación. Estimula el espermatozoide. Bueno, mira. Este de aquí es un ejemplo, miren. Cuando ella se va acercando a la luz, se va diferenciando en espermatozoides, ¿no es cierto? Y se lanza. ¿Ya? Bueno, la FSH, mira, la FSH tiene receptores ¿en dónde? En las células de Sertoli. ¿Qué van a producir las células de Sertoli? Las células de Sertoli van a producir una proteína ligadora de andrógenos. Una proteína ligadora de andrógenos. Proteína ligadora de andrógenos. ¿Ya? ¿Qué significa eso de proteína ligadora de andrógenos? ¿Qué es un andrógeno? ¿Qué es un andrógeno? Una hormona, pero una hormona sexual ¿qué? Masculina. ¿Ya? Por eso andro. Recuerden, andro viene de macho, de masculino, ¿no es cierto? Andro. ¿Ya? Andrología significa la ciencia que estudia las patologías reproductivas, pero ¿de quién? Del macho. Porque ginecología es lo contrario, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, mientras más testosterona entre a este túbulo seminífero, de mejor calidad se lleva a cabo la espermatogénesis. ¿Sí entienden lo que es la espermatogénesis, no es cierto? La producción de quién? De los espermatozoides. Entonces, aquí se comienzan a producir, las células de Sertoli producen ¿qué? Proteínas ligadoras de ¿qué? De andrógenos. ¿Quién es un ejemplo de un andrógeno? Un ejemplo de un andrógeno. ¿Ah? La testosterona. Muy bien. ¿La testosterona se está produciendo? En las células intersticiales, acá, en las células de Leydig. Entonces, esa testosterona ¿dónde tiene que entrar? Al túbulo seminífero. Entonces, esa es la función de la célula de Sertoli. ¿Producir qué? Proteínas que van a agarrar más ¿qué? Testosterona. Si hay más concentración de testosterona en el túbulo, de mejor manera se va a llevar a cabo ¿qué? La espermatogénesis. ¿Se entendieron? Ya. Y otra función de las células de Sertoli, ¿cuál es? Otra función. Por la ubicación. Te voy a seguir preguntando.
otra función de las células del centro sería como tal vez inhibir. Ya dijo el sí produce sustancias que van a inhibir la producción de FSH y LH, o sea, ayudan a controlar la regulación de la producción de testosterona. A ver, ¿quieres decir algo? No sé, una imaginación. Sí. No será como que para evitar que los espermatozoides se salgan por tubo. Eso, muy bien. Entonces, para evitar que estas espermatogonias, miren, estas, ¿se salgan a dónde? Fuera del túbulo. ¿A dónde tienen que ser lanzadas? A la luz. Porque luego, aquí yo les grafiqué la imagen de un túbulo, pero esto está llenito de ¿qué? De túbulos seminíferos. Estos túbulos se van uniendo, se van uniendo, se van uniendo, y por acá, hagamos de cuenta que está por acá, ¿qué está? El epidídimo. Tienen que confluir, tienen que llegar ¿a dónde? Al epidídimo. Aquí es donde maduran, y luego pasan al ducto deferente, ¿no es cierto? Y ese ducto deferente, ¿dónde desemboca? En la uretra fértil. ¿Se entendieron? Ya. Entonces, esa es otra función de las células de Sertoli. Por eso es que ellas están en la base, ¿no es cierto? Van a evitar que ¿qué? Que las posibles o las probables espermatozoides se salgan ¿de dónde? Del túbulo seminífero. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes, ahí? ¿Hasta ahí? Solo la testosterona tendrá la función de estimular la producción de espermatozoides. A ver, John. Solo la testosterona tendrá la función de estimular la producción de espermatozoides. Eso es lo de ley, la testosterona. La testosterona, la hormona. No. ¿Qué otra función cumple la testosterona? Muy bien, las características sexuales. Las características sexuales secundarias, ¿no es cierto? ¿Qué es? La testosterona es una hormona anabólica, ¿no es cierto? ¿Qué le va a permitir al macho? ¿Construcción qué? Muscular. Ya, cambio de voz, vello corporal. Las características sexuales que va a tener el macho, ¿no es cierto? En el caso de las aves, las plumas, una serie de cosas, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? En el caso de las aves, las machos siempre son más bonitas de ejemplo. Claro. Están en el proceso. Es que tienen que atraer a la hembra. Así que sí. Ah, que él lo dijo ahí. Porque tienen la capacidad. Ah, Ya mismo, la vamos ahí pegada. ya esto renacer va a renacer como una ave, ¿no? Así es La otra vida de eso. una vez, uno que Entonces miren, los espermatozoides van a madurar acá. Ya vamos a ver la forma de esos túbulos seminíferos. Miren, un túbulo seminífero más o menos es así. Está formado por unas células, escuchen. Y ustedes claramente lo van a ver esto de aquí. ¿Qué son estos de aquí? Microvillosidades, muy bien. Son como unos cilios. ¿Sabe cuál es la función de esos cilios? Comenzar a depurar los espermatozoides. Reabsorber sustancias no nutritivas, sustancias muertas. ¿Ya? ¿Eso dónde está? ¿Dónde ocurre eso? En el epidídimo. En el epidídimo. ¿Ya? Hay un proceso de reabsorción. Exacto, se reabsorben acá. ¿Y quiénes ayudan esas vellosidades? ¿Cuáles tienen esas vellosidades? Ya vas a ver la diferencia en la lámina. ¿Ya? Pero eso ocurre aquí. Recuerden que el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Ustedes han de haber estudiado. Pero los espermatozoides se producen acá. ¿Ya? Yo les había dicho, miren, la testosterona también es una hormona que, aparte de estimular la producción de los caracteres sexuales masculinos, ¿ya? Hay algo que se llaman glándulas accesorias. Denme ejemplos de esas glándulas accesorias. ¿Cuáles son? ¿Recuerdas que había
Normalmente en el perro, en los humanos, ¿cuál es? La próstata. Ya, la próstata. Bueno, la próstata. Pero hay otras glándulas. ¿Cuáles son esas otras glándulas? Que también son accesorias. En el perro, principalmente es la próstata. ¿Cuáles más? Las glándulas seminales, muy bien. ¿Cuáles más? Y la uretral. En el caso de los otros animales, pero en el perro y en el gato, ¿quién predomina? Predomina la próstata. ¿Ya? Más o menos así, miren, aquí está el testículo, ¿no es cierto? Ya, por aquí viene el epidídimo, ¿no es cierto? Por aquí viene el ducto, ¿qué? ¿Cómo se llama ese ducto? Deferente. El conducto deferente, y va aquí con una serie de venas, arterias. Ya que aquí es donde cortan, ¿no? Aquí es donde cortan para castrar, ¿ya? ¿Y qué pasa? Este de aquí, ¿qué pasa? Se separa, ¿no es cierto? El cordón espermático. Está lleno de... Esto ya ustedes ya vieron anatomía, ¿no? Ya. Viene el conducto aquí, miren. ¿Ya? Y por aquí está la uretra. ¿Ya? Y aquí donde desemboca, aquí están las glándulas accesorias. En este caso sería ¿quién? La próstata, las glándulas vesículo-seminales, las glándulas bulbo-uretrales. ¿Qué función tienen esas glándulas? Todas las glándulas accesorias. Proporcionar un medio de curación para que salga del es un medio que produce. Sí, muy bien, pero miren, entonces ellos producen ¿qué? Plasma seminal. Porque acá recuerden el semen, ¿no? El semen no solo es espermatozoides. ¿El semen qué es? Los espermatozoides están disueltos en un líquido llamado ¿qué? Plasma seminal. Entonces, espermatozoides que son producidos ¿en dónde? En el testículo. Una plasma seminal, ¿qué producen? ¿Qué forman? El semen. Y lo que dijo su compañera, el plasma seminal es un líquido encargado de favorecer un ambiente para la sobrevivencia de ¿quiénes? De los espermatozoides. ¿Qué tiene ese plasma seminal? Ella dijo un pH alcalino, tiene nutrientes, electrolitos, fructosa. ¿La fructosa qué es? Un tipo de carbohidrato, un azúcar, que le va a dar ¿qué? ¿Energía a quién? Al espermatozoide. Y algo muy importante que tiene también el semen, miren, el semen también tiene eso. Prostaglandinas. ¿Para qué sirven esas prostaglandinas? Miren, esas prostaglandinas sirven o estimulan la contracción muscular del útero, inclusive hasta del oviducto. ¿Para qué? ¿Para qué servirá eso? Para producir la fertilización, ¿no es cierto? Ya. Recuerden que todo ese oviducto, ese útero, ¿qué tiene? ¿Tiene músculo liso, sí o no? Tiene músculo liso. Entonces, para que el espermatozoide pueda llegar a fecundar, ¿de qué requiere? De contracción. Para eso sirven estas prostaglandinas. ¿Sí? ¿Se entendieron, no es cierto? Ya. Ahora, miren, ¿cuál es la otra función de la testosterona? Estimular a todo lo que son las glándulas accesorias a producir ¿qué? ¿Qué produce qué? Plasma seminal. Esa es otra función de la testosterona. Estimula a todas las glándulas accesorias, bulbo uretrales, vesículos seminales, próstata, que produzcan ¿qué? Plasma. ¿Ya? Ustedes han escuchado ese problema de la hipertrofia prostática. ¿Ustedes han escuchado de eso? Verá, yo vi un perro ahí abajo, y no les miento, un perro que tenía la próstata así. ¿Ven? Y así estaba esa vejiga urinaria. Llenita, ¿por qué miren? Para acá está la vejiga urinaria, ¿no es cierto? Miren. Aquí está la vejiga urinaria. ¿Ya? Entonces, si la próstata crece, ¿qué pasa? Comprime la uretra, ¿no es cierto? Comprime toda esa uretra. ¿Cómo va a ser? A ver, una forma de prevenir esa hipertrofia. A ver, Yamile, escucha. Una forma de prevenir esa hipertrofia prostática,
¿cuál será? Te escucho, hija, te escucho. ¿Mande? Para prevenir una hipertrofia prostática que se da mucho en humanos, se da mucho en perros. En perros yo vi un así grandote. ¿Qué cirugía? ¿Cómo? Una castración. ¿Se entiende? ¿Por qué una castración ayuda a prevenir la hipertrofia prostática? ¿Por qué? Ya no va a haber pero verán, acuérdense que el cuerpo va a tener niveles de testosterona que van a mantener la libido. ¿Quién va a producir eso? La adrenal también produce andrógenos, estrógenos y andrógenos. Y esa cantidad que produce la adrenal es suficiente para mantener la libido del animal. Es decir, no significa que porque se hizo una castración, se sacó el testículo, el animal va a dejar de montar. Va a seguir montando, pero ya no va a producir ¿qué? Espermatozoides. ¿No es cierto? Eso ustedes tienen que explicarle a un propietario. Si no le explican, después le hacen la castración y el animal monta, les va a venir a reclamar, pero porque no le explicaron. ¿Ya? Bueno, entonces como si ya no tengo, como yo les dije, la medicina no es ciencia exacta, no significa que todos los animales o todos los humanos van a producir la misma cantidad de testosterona. Habrá unos que producen más, habrá otros que producen ¿qué? Menos. ¿No es cierto? Y los que producen más, ¿qué pasa? Quién sabe, estarán más desarrollados físicamente, muscularmente, pero ¿qué problema va a haber? ¿Sí? Si yo no lo sé, lo consultas tú. Pero pregunta. ¿Ah? ¿Quién me ayuda a aprender eso? Ya, A ver, tú explica. No tenga vergüenza, es que esto es fisiología. Masturbando. Líbido van a tener. A la masturbación. Yo tengo entendido, lo que yo sé es que la masturbación, en el caso de los perros, entonces va a tocar hacer ustedes enchantes allá atrás. Tienen que hacerlo. Eso es parte de. No se asuste, está estudiando veterinario. Para extraer semen tienen que masturbar a los animales. A los perros, a los cerdos, de décimo hacen los de octavo, bueno, digamos para ustedes crear un banco de semen, un ejemplo, estamos hablando de manejo genético. Inclusive en humanos se hace, si quieren conservar su material genético, lo ponen hasta el crío. Eso se sabe que eso sí, cuando tú estés listo, tu esposo esté listo, pues lo utilizas. Claro, se lo somete a
el caso de las aves quedó claro, ¿no es cierto? Miren, acuérdense algo. Escuchen. Miren, la retina está conectada con el hipotálamo, ¿sí o no? Sí, recuerden por ahí pasa el nervio óptico, ¿no es cierto? Y de ahí van a salir fibras que terminan conectando ¿con quién? Con el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, cuando hay más horas luz, ¿qué pasa? Se va a producir más que NR. Y si hay más NDH, obviamente, miren, va a haber más que testosterona. Es por eso, miren, en el caso de las avestruces, en el caso de las aves, miren, uno de los caracteres sexuales masculinos secundarios, en el caso de las aves va a ser la coloración de qué? De las crestas, del cuello. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando esos machos tienen más líbido, las crestas son más rojas, la nuca es más roja, ¿no es cierto? Y eso a veces sí está asociado al periodo, al fotoperiodo. Y yo lo digo por experiencia. Cuando nosotros teníamos en una granja que trabajé, había más horas luz, el tema de los porcentajes de fertilidad y de incubación y de nacimientos, ¿qué pasaba? Aumentaba, subía. Porque en el caso de las aves sí está relacionado al fotoperiodo, ¿ya? Pero no dejen de lado el tema de la alimentación. O sea, todo es un conjunto de manejo, ¿no es cierto? Si por más horas luz que haya, si no hay buena alimentación, buen manejo, el animal está sometido a un estrés, ¿ustedes creen que va a haber los porcentajes de reproducibilidad, de fertilidad, de postura? ¿Van a mejorar? Todo se complementa, ¿sí me entienden? No solo se depende de un factor externo, también se depende mucho de lo que se llama el manejo, ¿ya? Ahora, pero en el caso de las aves, ¿ya? Pero sucede en el caso de las cabras. Miren, en el caso de las cabras, la producción de melatonina. ¿Qué es la melatonina? ¿Quién la produce? ¿Quién la produce? La glándula pineal. No es el hipotálamo, no es la hipófisis, la glándula pineal. La pineal, ¿qué produce? Melatonina. ¿Cuándo se aumentan los niveles de la melatonina? ¿Cuando hay más luz o cuando hay menos luz? Cuando ustedes se van a dormir, apagan un poco. Depende de la especie. ¿No es cierto? Están con el celular ahí, ¿no es cierto? A las 3 de la mañana. Claro, depende de la especie, pero en el caso de las cabras, escuchen. ¿Qué pasa? Miren, en las cabras, miren. Y ella dijo del caso que vamos a averiguar de las yeguas, ¿no es cierto? Ella va a averiguar de las yeguas. Basta mi amiga, deficiencia. Miren, Es lo mismo. en el caso de las cabras, miren, lo que sucede es que en otros lados el tema de las estaciones son más marcadas que otoño, verano, invierno y primavera. Me parece que en invierno hay menos horas luz, ¿no es cierto? Y cuando hay menos horas luz, ¿qué sucede en este caso de especies? La reproductibilidad aumenta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que tiene que ver mucho con las estaciones. ¿Por qué será? Escúchenme a la compañera, escúchenme. Es para que cuando el bebé nazca tenga el alimento necesario para él. Eso tiene que ver mucho. Eso, muy bien. Porque se entiende que en el invierno hay menos horas luz, ya en ese momento es donde comienza a llover, las condiciones de temperatura no son propias para esas crías que van a nacer, ¿no es cierto? Entonces como que ellos se programan, ¿no? Entonces ya llega la primavera, y en la primavera ¿qué más hay? Hay más temperatura y hay más ¿qué? Alimento. ¿Sí me entienden? Entonces, en estas especies sí está influenciada, sí influye el fotoperiodo en las cabras, ¿no es cierto? Y yo creo que en los caballos debe ser lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, es por la producción de ¿qué? De melatonina. Entonces la melatonina en ellos ¿qué? Estimula. ¿Sí me entienden? En ellos se estimula. Por eso que a veces yo leía un artículo que hablaba de implantes de melatonina en la vagina. ¿Ya? Sí. Eso estimulaba a que la hembra sea más que receptiva.
Ya son unos implantes que se colocaban ahí en la vagina y estaban llenos de melatonina. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes?